Ven a Bernardines. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda tertulia. Y como vieron en el título, hoy vamos a hablar de educación. ¿Cuál título? No lo sabemos, pero sí, como vieron en el Sí, título. es el título de educación. De eso vamos a hablar hoy. Así que esperamos que puedas sentarte porque se viene bueno. Sentarte, pero ¿y si van caminando? Si salieron de las casas, quédense en Alerta, la casa, alerta por favor. COVID, alerta COVID. Ya, comenzamos, pues, ¿no? Cuéntanos, Nacha, ¿cómo fue tu vida escolar? Mi vida escolar, hoy, qué denso. Bueno, yo estuve En, siempre en en 2 colegio. minutos. No, mentira. Ya, dale, dale, con tiempo. Ya, Ya, tómame el ya, tiempo, tómame démosle. el tiempo. Ya, En un minuto, en un minuto. en 1 minuto. Espérate, voy a poner el cronómetro en el celular. Ya, se viene. Esto sería como History Time, en un minuto. Te lo resumo así nomás. Te lo resumo así nomás. Oye, me escucho bien, ¿cierto? Sí, te escucho bien, ¿y tú? Sí, bien, ya dale. Ya, espérate, que todavía no encuentro el pinche. Está en la alarma, alarma. Ya, acá está. Ya voy. 1, 2, 3. Ya egresé del colegio, ya la primaria se fue y la secundaria también, ahora estoy en la universitaria. Estuve en 3 colegios en toda mi vida, los 3 municipales. ¿Qué significa eso? Que el Estado me paga mi educación. Nunca he pagado un peso por mensual, sí, algunas matrículas, y pagué una matrícula para que me dieran la letra E en la alternativa de las pruebas. Ya, después vamos a explicar los Momento que nadie va a cachar eso. momentos de chiste interno. Algunos profes mujeres y hombres, han sido muy importantes, y otros como que chao, para casa. Los que puedo mencionar, uno de ciencias, de ciencias naturales, porque eran la básica. Ciencias naturales, era de color verde, reitero. Y la media, mi profesora de filosofía y un profesor de historia, pero no era historia, era realidad nacional, porque yo era humanista, en un científico humanista. Y eso. Oye, ya ¿Cuánto pasó el dice? minuto. Hiciste 1 minuto 7. Pero. Ay, pero son 7 segundos de gloria que hice. Segundos de gloria. El número 7 dicen que es de buena suerte. ¿Cuál es tu número favorito? 4. Es 4. Qué brígido. ¿Pero sabéis por qué? Hay una ¿Por qué? explicación muy brígida. ¿Por qué? Yo estoy. Soy ¿Cuántos el días número estoy 4. de cumpleaños? ¿Ah? ¿Qué día estoy? Soy el número 4 de Divergente. Tú estás de cumpleaños el 24 de Estoy agosto. del 24. Entonces pasa que yo decía, a mí me gusta el número 24, porque estoy de cumpleaños el día 24. Pero Era la después dije, egocéntrica. sí, obvio. Pero después dije, pero puede ser el 4. ¿Por qué? ¿Cuál es el máximo común múltiplo entre 2 y 4? El 4 supongo, porque es tu número favorito. No, pero ¿cuál es el máximo común múltiplo entre el 4 y el 2? El 4. Ya, por eso dije, es que el 24 es muy largo, y si digo, no, mi número favorito es 24, ay, del día de tu cumpleaños, era muy obvio. Pero yo sé que el 4 representa 24, por eso me gusta el 4. Muy bien, muy bien. Porque, Ya. porque si vemos la lista de los máximos común múltiplos, solamente son el 2 y el 4, no hay más. Qué misterioso. Sí. Cuando aprendí los máximos común divisor, Ya. decidí eso. O sea que tu número favorito ha sido el mismo desde de toda la vida. Sí, o sea, es que antes era el 24, pero era muy egocéntrico. Cuando aprendí lo máximo común divisor, dije ya, 4. Porque el 4 representa el 2 y el 4. Además, si 2 más 2, 4. 2 por 2, 4. 3, Ya, 2, 1 ya. ya, yo también soy egresado, estoy en la universidad. Estuve de primero a sexto en un colegio y de séptimo a cuarto en otro. De primero a séptimo era un colegio muy fácil, en el que tenía muy buenas notas. Ya, y después de séptimo a cuarto me iba mal, así como en bajada, así. Cuando llegué a séptimo me iba mal, como
que bajé la nota simplemente. Pero cada vez que avanzaba el tiempo como que bajaba la nota. De hecho, ahora que lo pienso, mi media fue como Iba en picada, así, mira, iba bajando y después subía de nuevo. Porque el primero medio yo casi repito. una parábola. O una catenaria. Ah, no, una parábola. Bueno, ahí estamos demostrando que al menos aprendimos algo. Ay, perdón por interrumpir tu minuto. Pero eso de parábola y catenaria yo lo aprendí más con los videos de Ter. ¿No lo aprendiste en el colegio? Sí, lo de la parábola sí, pero no sabía lo que era una catenaria. Ah, y yo tampoco soy una catenaria, pero, o sea, lo he escuchado, pero no te lo puedo explicar así como una parábola. Ya, yo tampoco en todo caso, porque tampoco sé muy bien, porque tampoco es que lo haya entendido completamente. Ok. Pero bueno, ya, entonces, eso, pues, ¿qué más? ¿No se va a explicar? Yo no dije de mis calificaciones, quizás porque no. Tú hablaste como de la exigencia y de tus notas. Ay, calificaciones, qué gringa, Ya. qué habla hispana. Pero, a ver, yo siempre fui como normal. Y me acuerdo de mi primer rojo. ¿Te acuerdas de tu primer rojo? No, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Fue segundo básico mi primer rojo. ¿Te acordás? Un 2-1 en una coeficiente 2 de lenguaje. Máxima coeficiente 2. ¿Qué paja? ¿Por qué son coeficientes 2? ¿Cuál es el sentido de hacer Qué ¿Está brígido fuerte. eso? Sí. Ah, tertulia. ¿Por qué existe el coeficiente 1 y coeficiente 2? Pero es por un tema de relevancia, porque hay más contenido y... Pero es que no siempre, po, o al menos en mi caso, habían casos en los que eran coeficiente 2 y no necesariamente eran más contenido, así como, ya, Era dos simplemente como contenidos. la última unidad vista. Claro, sí, o no, sí, a veces eso, o a veces no sé. Pero no era como que, A veces no me acuerdo, no a sabía que veces daba sí, pruebas. Sí. pero no siempre se justificaba con que eran dos, o sea, dos contenidos, o eran muchos contenidos, po. Uh-huh. Porque ya de por sí que hayan notas es como una exigencia de más que querer aprender, de poder cumplir la nota. Y que sea coeficiente 2 es como más brígido. Sí, por ejemplo, a ver, una coeficiente 1 era como algo tranquilo, pero para la coeficiente 2 tú estudiabas y mucho, te preparabas mucho, como que Bueno, tú. existía esa predisposición o una presión que ya Sí, tenés que ponerle Wendy. ¿Qué es ponerle Wendy? ponerle empeño, esfuerzo, todo eso. Bueno, Ponerle esfuerzo. Sí, y no sé, ya, yo creo que en la básica yo estaba ni ahí, así como, no quería, o sea, no es que no quería, es que no me gustaba el colegio, ¿cómo lo único que me te...? gustaba era música, porque tocábamos instrumentos y bailábamos. Y no entiendo, hasta el día de hoy me explico por qué el profesor de música me enseñaba bailes. Yo intento verlo en mi estudio ahora de la universidad, porque estudio pedagogía en música, y digo, ¿en qué momento me van a enseñar folclore? Baile Bailes folclórico. folclóricos. Pero Porque es mi que tú sabés profesor... que se dice que el origen de la música y el baile eran como un solo arte, pues. Sí, Entonces, no sé, puede que sea de esa filosofía, ¿cachai? Como una... sí. O sea, es que era como de educación física el ramo que te ponía la nota, Sí, pues. pero el horario de música también se utilizaba para ensayar. Ah, ya, ya. Y entre el profe de educación física y el profe de música Como se que se dividían coordinaban así. la creación de baile. Onda, Ya. la de educación física tenía designado algunos cursos, estoy hablando de la básica, y el profesor de música tenía designado otros cursos, porque mi colegio de básica era muy chiquitito, eran 2 cursos por generación. Ya. A y Oye, B. ya, mira, eso nos lleva a la siguiente sección. La diferencia de estudiar en la capital y la diferencia de estudiar en región. Sí, Porque sí, acá es muy común de que los colegios solamente sean A y B. Y yo en el colegio que estaba de séptimo a cuarto, habían mucho más, pues, o sea, mi hermana iba como en el H, así, o en la I. Y para mí eso era como sí, muy raro, pues, porque antes cuando yo estaba en el otro colegio, solamente había A o B. Y era como, ¿what? ¿Por qué sí, está en el F, G? ¿Qué es eso? ¿Cachai? sí. O sea, igual había otros colegios que sí tenían, pero no eran todos. Sí, igual acá igual pasa lo mismo. Yo creo que son muy pocos los colegios que son de hartos alumnos. Mi colegio de básica eran como 300 alumnos, Ya. porque siempre he ido en el colegio de puras mujeres siempre.
¿De verdad? Ah, yo pensé que Y era en la media nomás. O sea, como después cuando no, estaba en el liceo. no, mira, he estado en tres colegios, la prebásica, la básica y la media. ¿Ya? Y la prebásica era mixta. ¿Y fue mejor o peor? Yo creo que no, sí. Sí, hay menos violencia, pero hay otro tipo de violencia. Hay Ya. otro, no tanto física, pero más psicológica. Fuerte, fuerte. Sabéis que para mí estudiar como en un colegio de solo hombre o solo mujer es como algo antiguo, porque mi papá me contaba que él iba en un colegio de solamente hombres, po. Y como que Oh, es qué loco. como, hoy yo en su tiempo iba en este colegio solamente iban hombres y ahora es mixto, pues, ¿cachai? Para mí es como, oye, eso es Soy algo, una vieja. sí, era una vieja. Retrógrada, Sí. arcade. Arcade, no, pues arcaica. Arcade son los Arcade, los juegos. juegos. Pero igual puede tener relación, ¿o no? Sí, porque los juegos de arcade son juegos antiguos, pues. Sí, Por po. eso sí. Tereré. Pero si lo Y pensáis, buena, buena caída. nada pasó. Lo Si pensáis, lo los pienso. juegos de arcade se relacionan a la gente de la generación millennial, pero la palabra millennial se relaciona a lo nuevo. O sea, LOL, LOL, LOL. No sé, por eso esto se llama tertulias millennials. Porque hablamos cualquier tontera. hay. ¿Ah? Porque hablamos cualquier tontera. Hoy estamos diciendo que los millennials hablan cualquier tontera. No, yo lo decía por lo de tertulia, pero no creo que Ah, y los ya. originales hablaban puras tonteras. Pero... Sí, estábamos hablando del tema de que yo estudié en Santiago Centro, en una comuna centralizada. O sea, en un país que, a ver cómo, en una región centralizada, eso. Y tú estudiaste en una región de la periferia, mijito, de la periferia. Eso eres. Incluso así se veía acá. Como los de afuera tienen mala educación y los de Santiago tienen buena educación. Yo tenía un compañero que se fue a estudiar a Santiago, po, y ni siquiera sé en qué colegio estaba en verdad, ni de qué comuna, pero siempre como que lo veíamos como el que se fue a un colegio mejor, pues, ¿cachai? Y como que ¿Era nos Mateo? contaba, sí, era Mateo, era súper Mateo, y, y nos contaba que como las diferencias, ¿cachai? Y como que nosotros decíamos, hoy las medias diferencias, que prácticamente como que era otro sistema educativo el de Santiago en el de acá. Brígido. Bueno, yo estudié, como decía, en un colegio de mujeres y después en la media, en séptimo. Entré o sea, quinto y sexto me tuve que preparar porque en el liceo que yo estudié te pedían las notas de 2 años anteriores de haber egresado como terminado el año. O Ya, sea, me pedían de sí, sexto sí. Y y de quinto, quinto. porque yo entré a séptimo al liceo 1. Y igual fue brígido como entré. Es súper brígido, demasiado brígido. Te hacían... espérate, estoy terrible perdida, pero yo Sí. había dicho que en este colegio de la básica habían 300 niñas y en este colegio de la media llegué a un colegio de 3.000 niñas. O sea, para mí fue como, al principio yo era la protagonista de todo y aquí era un moco en el mundo. No, no vales nada. Y vale bueno eso, como que te prepara mucho para el mundo, así como porque en el colegio que estaba antes tenía mucho protagonismo, porque participaba en muchos eventos artísticos, como que, Ya. ay, sí, para todos lados, La canapé. y me sentía especial, me sentía bacán, como que, Sí. la autoestima por arriba, pues. Y Y después después llegué a este otro llegaste. colegio donde la verdad te das cuenta que eres una más y hay mejores que tú y la verdad no tenés tantas habilidades como creí y chuta, ahí se te va para abajo la vida. Esa fue mi realidad en la que crecí, mi Y adolescencia. ahora ves las repercusiones y la crisis existencial en la que estás. Ah, Sí, sí, mis crisis existenciales se se ven basan a eso. ante mi básica y mi media, Sí. como hay días que estoy básica, así como, y hay días que estoy media. Pero yo creo que de por sí los cambios como de colegio, los cambios de ambiente son buenos. Siempre pienso eso. Sí, 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 pues como el Aunque hubiera tema sido al de, revés, aunque hubiera sido al revés. sí, de tener experiencia y comparar, te ayuda Sí, pues. como a decidir mejor y a querer algo mucho mejor. Mm. Porque si yo hubiese estado solamente en un colegio, quizás
habría sido siempre el mismo sistema y yo pensando que eso es lo correcto y eso es lo que me gusta. Y que lo... Y entonces habíamos quedado primero que yo estudié en Santiago, tú estudiaste en región. Ah, no tiene nombre. En región. Estudiaste en Iquique. Y lo segundo es que yo estudié en un colegio solamente de mujeres y tú estudiaste en un colegio mixto. Sí, Yo creo para que mí es lo más son normal del mundo. son dos experiencias muy diferentes y me gustaría hablar de eso, sería interesante. A mí me parece muy enriquecedor porque al ser todas mujeres tenemos como muchas cosas en común. Ya. Y considerando que existe todo un tema revolucionario feminista ahora y que haya solamente mujeres hace que la comunicación sea mucho más fluida. Porque, por ejemplo, en un colegio mixto tenéis que hacerle entender al hombre, que ¿qué es esto? Pues, ¿cachai? Como que donde no tiene la experiencia de ser mujer, no sabe la lucha o el sufrimiento o la pereza o la lástima o el problema que es ser mujer en la sociedad latinoamericana. Y creo que el tener como compañeras mujeres hacía como ese cambio de empatía y de mejor comunicación y de mejor relacionamiento. Pero también pienso que, por ejemplo, nuestras conversaciones, asambleas, por decirlo, eran muy bacán. No por eso, siempre estamos iguales, el mismo pensamiento. Unánime, No. de una, así, de 100 no, votos, para nada. Para un lado. No era así, pero no estaba esta discusión así como de sexo. Sí, y era, y todas somos iguales y nadie está más arriba, está más abajo, ¿cachai? Como sí, entiendo. Culturalmente. Aparte que en mi colegio no existía esta discriminación o esta diferenciación por color de piel, como por ser más blanca, de una tez más clara o tez más morena. No, entonces realmente era como iguales todas, como realmente de Estados Unidos. Lo único que se podría decir que no era tan igual era como el tema económico. Bueno, igual sí, pero... Es que igual era un colegio grande, pues entonces tenía como harta variedad, yo me imagino. Donde un colegio grande, exigente y bueno, o sea, tiene una connotación buena, entonces, por ejemplo, hay gente de plata que sí mete a su hija ahí y hay gente que no puede y que se esfuerza en meter a su hijo ahí y lo logra. Eso, sí. Entonces, al haber de todo, es bacán. Pero sí hay algunas diferencias, pero muy puntuales. Pero yo creo que esa equidad como de mujeres, equidad. Es como el primer pro que... Sí. Y también el tema de relacionarse, como por ejemplo, no sé si pasa, yo veo mucho como que los colegios mixtos son como los hombres los que andan haciendo desorden y cosas así. Y como que toman ese lugar y privan quizás a la mujer y la mujer se ve como más, como el cuaderno ordenadito, el cuaderno limpiecito, entonces donde no está como esa diferencia, acá por ejemplo, se demostraba muy bien, como por ejemplo, si tú eres desordenada porque sí, no porque eres mujer y eres desordenada, o porque no eres mujer y no eres desordenada. Ya, sí. Exacto, onda, como que realmente cada una era como quería ser y no se sentía reprimida por nadie o no se sentía menos de alguien. Como influenciada, porque quizás en un colegio mixto una mujer no va a pensar, no voy a ser desordenada porque no soy hombre, pero quizás como que hay está acostumbrada. Algo interno, sí. Ahora está acostumbrado igual... de que, por ejemplo, el que hace las bromas o el que anda dando vueltas en la mochila, él como el loco como travieso del curso, pero acá no, era como, sí, acá igual se hacía, es que al no haber ningún hombre siento que es como todo igual y nadie se siente menos y nadie se siente más. Lo único que se sienten más son los profesores porque hay un adultocentrismo brígido, así como de yo mando y yo sé todo y tú no sabes nada, tonta. Lo considero bueno de que hayan puras mujeres. En mi colegio, que era mixto, es mixto, tampoco, o sea, igual habían otras mujeres que molestaban y todo, pero lo que sí encuentro que es como bien notorio de lo que decís tú, era como el estereotipo de la mujer que es como más ordenada, como los lápices de color y esas cosas así, ¿cachai? Porque sí es como que está esa perspectiva, ¿cachai? Más allá de que obviamente no todos son así, y no todos los hombres tampoco son de elección, pero
Ujú. pero eso, ¿Y algo bueno que reconozcas de la educación nada. Ah, mixta? yo creo que la diversidad de opiniones, que si fuera una educación, es que igual, ¿sabéis qué? Me cuesta como imaginarme una educación de puro hombre, Sí, pero, sí, me imagino. pero me cuesta, pero yo creo que sí hay cosas que aportan solamente las mujeres como en cuanto a como ideas o cosas así. O sea, para mí yo creo que los colegios de hombres son como unidos de hombres. Es como, no sé, encuentro que las mujeres en común son como pura fuerza para mejorar como de dónde están, y en cambio el hombre es como, Sí, en verdad, yo creo que sí habría más de eso. también es por la crianza que se le da a los hombres, pues como esa autoridad que se les da desde pequeños, ese, esa personalidad que tienen, que la sociedad les da para tener. Otro tema, Momentos sad, momentos sad. momento sin energía. Tengo otro, Sí. tengo otro tema. Momento subirle volumen a la música. Al Lofi que tengo que hacer. Poner música de circo. Música épica. Oye, ¿qué opináis de las jornadas largas que hay? O sea, ¿cómo era? Bueno, que eso Sí, igual es sí. como igual en todo el mundo, iba a decir, en todo el país, ¿o no? ¿Tengo entendido? Todo el mundo. Sí, eso Está como ay, normado, no, no me acuerdo con qué gobierno fue, pero fue hace poco. pues. Sí, Poco me refiero a menos de 20 años. sí, sí. Tengo 20 años. Ella la Y joven. tengo poco. Y primero se instauró como para que hubiera un tiempo de clase y después como un tiempo de talleres, de expresión o a lo máximo reforzamiento. Yo me, Pero muchos colegios se vieron enfrentados a esta situación y dijeron como no podemos con talleres, así que sí, sigamos pues. con clase. Yo me acuerdo que para mí esta era mi perspectiva de lo que yo entendía. Se van a hacer jornadas como completas para que no hayan tareas para la casa. Sí, yo también sabía eso. Ese era como mi argumento de por qué se habían alargado la jornada. Ujú. ¿Por qué había que salir ahora como a las 5 todos los días? Bueno, no todos los días, pero varios días. Sí, sí, 4 días. No, en mi colegio Yo eran siempre fui en 3. jornada media. Ah, jornada corta, jornada chica, ¿cómo se le llama? No sé. No, nunca fui en jornada Jornada completa. completa. No, yo creo que si hubiese estado en un colegio con jornada completa, Pero nunca. No, nunca, nunca, nunca. Ah, ya. Siempre media No, jornada. yo en la media de séptimo, sí, porque séptimo en adelante jornada completa. Sí, pues. Uy, qué fuerte. Y yo, ¿Y te mira, mandaban tareas para la casa? sí, pues, sí, todo el rato, caleta. No las hacía, pero sí mandaban. Yo me Sí. acuerdo mira, te voy a dar contexto. Martes, justo después del almuerzo, cuando no estaba con todo el sueño, yo tenía química, segundo medio, y nos estaban pasando lo de los moles y esas bolas así, pues, ¿cachai? ¿Ya? Mol, Molalidad y Sí, molaridad. sí, 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 esa materia. Y sé que el profe hablaba tan monótonamente que para, Me encanta que hayas ocupado la palabra monótonamente en vez de otra. Porque porque, como hablaba tan pajero, en vez de ah, decir sí, sí. eso, dijiste hablaba tan monótonamente. Es que esa es la única palabra con la que describo el profe. Y es como me acuerdo. Entonces, yo me acuerdo que ya estaba todo cansado y aburrido de estar en el colegio todo el día. Y después Sí, po. de estar, después del almuerzo y de todas las materias como pesadas que tenía en la mañana, tenía este ramo. En el que más que pesado era que se me hacía tan aburrido que yo me quedaba dormido o no pescaba nada. Sí, 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 no. era como muy ¿Qué latino. era solo, pero era química por el horario o porque química no te gustaba? No, era por el horario, porque no me gustaba, y por el profe. O sea, estás diciendo que el profe hizo mal su pega. No sé, porque quizá a otro compañero sí le servía su método, pues, ¿cachai? Y quizá otro compañero Ya, estaba muy motivado en su clase, sí, sí. puede ser. Aquí yo puedo dar el ejemplo de algo muy cotidiano que pasó con mi familia. El viernes nos encontrábamos jugando bachillerato. Algunas personas que estaban escuchando este podcast quizás estuvieron presentes en ese momento. Y pasa que yo, cuando juego bachillerato, solo pongo los nombres arriba y divido los nombres.
y no en casillas, sino que con una línea vertical. Divido las casillas solamente de las cosas que hay que rellenar, pero hacia abajo no hago ninguna línea, ni horizontal ni vertical. Simplemente le designo 4 casillas, y bueno, si estoy en una hoja sin línea, así nomás, al ojo piojo. Y a mí me gusta hacerlo así porque encuentro que es mucho más rápido, porque antes cuando chica lo hacía con línea, con regla, y me salía mal y di pésimo, no, atroz, tiempo perdido, tinta perdida. Y yo dije, esto es lo más fácil, lo más rico, easy, yo puedo. Pero mi mamá y mi hermana estaban jugando también bachillerato conmigo y fueron a buscar reglas y fueron a buscar lápiz y una hoja y lo estaban haciendo casi como un Excel En la hoja, un Excel. en la hoja, sí. Y yo le dije, mamá, pero puedes hacerlo sin línea. Y me dijo, no, pero yo lo quiero hacer con línea. Déjame. Entonces ahí entendí que mi método es mío, po. Yo hago las cosas como a mí me gustan, como a mi método, como yo he aprendido y he descubierto, porque yo antes también hacía línea. Pero descubrí que se ahorraba tiempo, Se nota era mucho la mucho diferencia mejor. cuando acerqué el micrófono. Sí, ¡ay, qué mal! Ya lo dejaré. Y me di cuenta que yo descubrí ese método y a mí me gusta, pero no por eso tengo que obligar a los demás a utilizar ese mismo método, sino que cada persona debe ir descubriendo, podríamos decirle, experimentando No, el método empíricamente. sí, empíricamente lo que le gusta, pues, Sí, pues. como descubrir tu método. Y hay gente, y si nos vamos más a la profunda, como lo kinésico, auditivo, visual, los métodos de aprendizaje que cada una o cada uno tiene. Considero que es como fundamental, que no hay que dejarlo de lado. Igual es complicado en una sala con 40 personas. Sí, pues eso justo te iba a decir. Y eso es lo complicado, pues, o sea, como que no se puede llegar y como hacer, o sea, el profe no se puede dar como el trabajo de buscar el método de cada uno, pues son 40 alumnos al final. Pues. Como... Igual brígido eso, porque tú me dices no se puede, pero si hay colegios que hacen eso, pues. Que ¿No tienen 40 forman... alumnos? no. Por sala. No. No, porque yo hablo de ese contexto. Pues obviamente, si tenéis un alumno y un profe, sí podéis. Ya, pero tampoco tan así, extremista. Ya, pero mira. Igual con 20 niños o niñas podís tú planificar y buscar algo en común. Sí, pues. Pero claro, en 40 en la educación estandarizada no se puede, pues es complicado. Yo siempre tuve 40 alumnos. 40 alumnos. El profe. El profe así con 10 años. El reemplazante. No, siempre tuve 40 compañeros. De hecho, yo era 41. Siempre. ¿Entendiste la referencia? Recién caché. Dark. Sí. ¿Sí? ¿Pero entendiste la referencia? Sí, caché. ¿Entendieron la referencia los demás? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Si la entendiste, mandan un mensaje al 3311. No, pero manden un WhatsApp 133. o al DM de Tertulia y pon, yo entendí la referencia de Dark. Y si quieres, explícala. Obviamente, si fuera como otras circunstancias o otro contexto de clase, sería mucho más fácil. Sí, pues. Igual yo he cachado que son pocas las públicas, por ejemplo, colegios que tengan ese tipo de educación más especializada y gratis. Al menos yo, por ejemplo, yo pienso en mí, que estudié siempre en un colegio gratis, porque no tengo como el acceso para pagar no tenía en realidad, porque, bueno, aún tampoco no tengo acceso como para pagar un colegio de 300.000 pesos. Y que sí te da esa educación especializada para 20 alumnos o 20 alumnos que tú te vayas a especializar en ellos. Pues, por ejemplo, tengo una experiencia de alguien que me contó que su hija está en un colegio de estos pensamientos críticos y le dan a elegir a los alumnos y a las alumnas qué quieren aprender. Entonces, y ya, ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo? Si el niño solamente quiere aprender matemáticas, ¿cómo va a dejar de lado el lenguaje? Si el niño solamente quiere aprender matemáticas, ¿cómo va a dejar de lado el lenguaje? No es así. Hay cosas esenciales, pero hay cosas que sí se pueden
como conversar, po. Y son muy bacanes. Por ejemplo, la niña, el curso eligió en votación democrática ¿Qué es la democracia? aprender de electricidad. Ya. Y los niños de kinder aprendieron la electricidad históricamente, prácticamente y aplicadamente. ¿Qué ramos no deberían estar o deberían estar o no sé? ¿Qué sacarías? Yo sacaría religión. O al menos lo sacaría en cómo se enseña ahora. Ujú, ¿Cachai? No digo que no se enseñe. Si se enseñara de otra forma, yo lo dejaría. obvio. Pero ¿Y qué agregarías? yo creo que más sacaría que agregaría. Sacaría todo el colegio. Ah, no, mentira. ¿Y tú? ¿Qué Yo sacarías? sacaría filosofía. Ay, ¿cachaste ese periodo que querían sacar filosofía? Sí. No. Incluso agregaría horas de filosofía. Sacaría. Ay, es que ¿sabéis qué, Benja? Es que yo no sacaría nada, sino que agregaría. Ese es el tema. Oh, yo sacaría todo, pero no agregaría nada. Todo lo contrario, no, es que yo soy un poco más del pensamiento de un ser integral. Entonces, Es por que... ejemplo, pienso que tecnología, por ejemplo, igual es un poco. Pero, por ejemplo, Sí, sí. si ese ramo le sirvió a una persona, yo con esa persona que le haya sembrado como una semillita no sé, una intriga por los circuitos eléctricos, que era lo que me enseñaron a mí en tecnología, por ejemplo. Ya. Yo, como profe de tecnología, pagada de que una persona al menos haya quedado como con ese bichito del gusto. Entonces pienso que si saco tecnología, quizás a esa persona le voy a cortar la ala, como decía, no sé si lo dije delante cuando estábamos hablando entre nosotros, o lo Sí, dije aquí en no el lo dijiste podcast, cuando estábamos grabando. no me acuerdo. Pero a mí, para que vean que un podcast es una conversación, una tertulia entre yo y el Benja. Ya. Ahora entiendo por qué agregarías más que sacarías, porque obviamente hay cosas que no Sí, se dan y que a sí. alguien sí le podría aprender el bichito también. Sí, y que podríamos decir que ya la tecnología en el colegio podría ser uno como ligado a los oficios más que a las profesiones. Ya. Y, por ejemplo, igual un tema, porque es como, ¿cuál es el sentido de nuestra sociedad chilena? ¿Queremos a personas profesionales, queremos a personas con oficio o queremos nada? Como yo me doy cuenta y veo, y esto es un pensamiento muy crítico, como que nuestra sociedad quiere más oficios que profesiones, porque primero son más baratos y son más rápidos. Son más rápidos de sacar y son más baratos en pago. Entonces, por eso están los colegios técnicos, considerando que tecnología podría ser como que le pueda dar un oficio a alguien. Y sabéis que yo siento que agregaría muchas cosas. Agregaría un ramo de carpintería, o no sé si de carpintería, pero en artes visuales lo expandiría como no solamente a un arte como visual, artes visuales, pero como algo Como que es arte, belleza, como algo como que más es estético. eso, como lo estético de belleza, ¿Ya? a un dibujo, un cuadro, un retrato, Sí, po. pintura. Y, por Es ejemplo, que unir igual eso es con cuático porque al final arte visual carpintería o algo es así. muy general, po. Sí, y también depende de cada profesor lo que quiera enseñar y lo que diga el currículum, porque va cambiando. Entonces, pero yo agregaría muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, psicología. Yo sé que algunos colegios lo tienen, pero no todos son oficiales. Y me gustaría que fuera, que todos pasaran por psicología o filosofía. Yo sé que los humanistas o los colegios científicos humanistas tienen ¿Ya? filosofía, pero un técnico quizás es un semestre y no viste casi nada. Y, por ejemplo, mi hermana tuvo filosofía y a ella le gustó demasiado. Y ella estudiaba en técnico y después entró a contabilidad y se borró la filosofía. Y a ella le gustaba mucho. Entonces, igual es brígido. Que yo creo que al final el problema es que las cosas hay que hacerlas como, o sea, lo más eficiente o lo más ideal sería como algo tan particular que ese es como que ahí se resume el problema del sistema educativo, yo creo. Porque tampoco digo que, Resolviendo el problema educacional mundial. no, pero no digo que, o sea, es que ese problema, yo creo que es un problema que no es que sea como desconocido o como que el sistema educativo o los que
trabajan en esa área digan, oh, no sabemos cuál es el problema. Pero yo creo que el problema es solucionarlo, pues, ¿cachai? Porque sería ideal tener 5 alumnos por sala, pues, pero no es tan fácil como debería hacerlo. Sí, sí, no, es difícil, porque primero necesitáis una cantidad de docentes preparados para ese tipo de sistema, porque actualmente a nosotros nos preparan para estar con 40 niños. No, yo creo que en una clase, a ver, en una clase al menos de música con un niño, ya, es que no me preparen para eso, pero no me dan esa experiencia, po. No Sí. me, No, no me ponen no la es el presión enfoque, no es para el eso. enfoque. Sí, pues. Eso, sí, el perfil, porque es una profesora para un mundo muy amplio, que es educacional, que hay colegios muy bacanes y colegios no tan bacanes. Entonces, Por no decir nunca, dice la entonces, por ejemplo, yo sé que hay hay un nuevo plan que es como de que el alumno se forme su malla curricular y haga como lo que quiere, ¿cachai? No ¿Ya? sé, quiere educación física, quiere nutrición y quiere eh, química. Ay, no sé, una combinación bien extraña, pero yo creo que debe existir ese ser humano que quiera eso. Y lo que quieren es que el profesor enseñe eso. O sea, ¿en qué lugar hay un profesor que sepa de nutrición, que sepa de educación física y, Y de y de química. química? Y pueda hacer una relación entre ellos. Y ese es como el plan. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, a mí me fueron a mostrar este proyecto, que estaba ¿Ya? como en verde, y estaban pidiendo opiniones. Y donde el Liceo 1 es como Santiago Centro, y querían saber qué opinaban en realidad fue como una muestra hacia el colegio, porque lo muestran a alumnas, a docentes y a coordinación. Ya. Y había que hacer como un FODA de todo eso. Ya, el tema sencillo es que ese era el único problema que yo encontraba, porque encuentro muy bacán que se pueda hacer electivo, que yo elija Sí. realmente lo que quiero. Por ejemplo, si quiero ser humanista, que yo elija entre inglés, lenguaje, filosofía, historia altiplánica, no sé si lo estoy diciendo bien, historia geográfica, historia política o ligado a lo que yo quiera. Entonces encuentro que es muy bacán Como estas la, especializaciones. como Sí, el principio. pero lo malo es que no hay profesores preparados para eso. Por ejemplo, a mí, yo que estoy siendo educada para ser profesora de música, es como muy para la profesora de música de colegio, Sí. porque me enseñan muy específico para eso. No estoy, por ejemplo, si yo hiciera clases particulares, ¿Ya? sería como muy innato mi preparación, como Como lo que a ti te saldría naturalmente hacer. exacto, no algo que me prepararan para eso, porque yo siento que sería muy corto. A mí me van a enseñar a armar currículum para un curso de 40 niños y no para uno. Y eso es diferente tiempo, diferente espacio. Entonces, creo que primero se tendría que preparar como unos buenos docentes para que la educación primero mejore. Como a lo que me refería a esto, pues que quizás es un buen plan, quizás hay muchos planes buenos, quizás hay muchos pensamientos buenos, pero lo malo es que son muchas cosas, pues. Son muchas cosas que tenéis que tener y no te basta solamente con un buen profesor, ya, un profesor que sepa enseñar todos los ramos, que son como los de básica, que yo lo admiro demasiado, que enseñan todo. Y además tenéis que tener una infraestructura. Y por ejemplo, yo he visto colegios que no sé, pues son las sillas así como hileras, otras que son en círculo, media luna, aulas magnas o círculos, triángulos, pirámides, mesas de colores, no sé, yo creo que todo eso influye para una buena educación. Eso Sí, era, es tú estabas verdad. diciendo como que tenía la respuesta y yo te dije así como, estoy siendo pesimista, esa es la verdad. Pero es que, no, yo no digo que tengo la respuesta, pues. Qué pretencioso, no, yo digo que es como el problema. De hecho, lo que estoy haciendo es como lo más básico, intentando identificar como el problema, ¿cachai? O la raíz, Mm, quizás, ni siquiera el problema como tal. mm, Es que en Yo verdad creo que eso, uno de po. los... Porque si Ujú, tuvierais una educación mucho más particular, así como pensado en tener menos niños por sala en la que se pudiera enfocar más
como de forma personalizada, obviamente tendría opción como a hacer esto de escoger, como a ser más directivo, tendría más, o sea, muchas opciones mejores, pero Sí, eso no es la solución, pues es el problema. No, o sea, sí, ese sí, es como el sí. ideal al que tenés que llegar, pero como Sí, la idea. igual yo estaba pensando mucho en este tema la otra vez y yo decía como, por ejemplo, tú tienes dos hijos y a uno le va muy bien en el colegio y se adapta muy bien al sistema educativo chileno, pero el otro hijo no pega en el sistema educativo chileno, le va mal, mala conducta, esta mala conducta porque obviamente no le agrada estar ahí y se expresa. Entonces, considerando que vienen desde la misma casa y un niño sí pudo adaptarse a este sistema y otro no, yo creo que no es que tampoco esté tan mal la educación, sino que yo creo que los papás como que tienen este pensamiento de que todos tienen que estudiar para hacer algo bacán, porque a ese niño no lo meten en otro colegio como experimental, Sí, donde tenga que ir sin uniforme, tenga que ir con su ropa normal, donde el aula sea un ambiente al aire libre, con animales, con tacto, con tierra. Quizás ese es su aprendizaje, po. Entonces yo creo que muchas veces hay niños en lugares de niñas en colegios equivocados. claro, pensando en ese particular, pues lo que te decía yo del profe que a mí me aburría, quizás en mi curso de 40, aburrí de 39, pero con uno, quizás había uno que estaba muy motivado aprendiendo, pues entonces, Sí, ¿qué sí, tan mal lo está haciendo el profe si es que sí está cumpliendo su labor con ese niño? Pues, ¿cachai? sí. Y pienso que quizás no es el problema del colegio, sino que es el problema de los papás que dejan a hijos o hijas en colegios que saben que no da. Pero esos colegios que podrían ser, entre comillas, libres o más experimentales, pasa que son caros. Ya, pasemos a otra cosa. Que Cortado. corta. Pongamos, fin del tema. Que, mira, a mí me pasaba, incluso a veces en la U igual me pasa, y creo que a varias personas como que a veces el enfoque no es el aprender, pues, sino que el enfoque son las notas. O sea, es como muy común en verdad. ¿Ya? Y como que vale más sacarse una buena nota que realmente aprender, pues, ¿cachai? Y, y como que al fin hay mucha gente o uno mismo como que estudia en pos de eso, pues. Y es como una manera efectiva de Mm, cumplir, pues, porque si yo logro, por ejemplo, ya, yo estoy en la clase y no presto atención y estoy haciendo cualquier cosa y el profe dice, esto es pregunta de prueba y yo voy a escuchar eso y voy a decir, esto va a entrar en la prueba. Entonces va a decir, ¿en qué año se descubrió América? En 1492. Ya, yo voy a anotar. Pregunta de prueba número 1. En 1492 se descubrió América. ¿Cachai? Y después, ujú. cuando yo esté en la prueba, me van a preguntar eso y yo voy a responder bien, pues. Pero realmente no voy a aprender porque no tengo esa intención, ¿cachai? Ay, qué difícil responder esto porque yo entiendo mucho de eso, pero también estoy en este otro lado de la vereda, de que a mí me están enseñando a enseñar y es un proceso, pues. Está como primero enseñar, básicamente, pero para que exista pedagogía tiene que estar una evaluación, Ya, porque o si no, ¿cómo sí, sí, sí. sabes que el niño o la niña no aprendió? Bueno, Ya, sí, sí, ¿cómo lo igual sabes? entiendo eso. Sí, igual entiendo eso. Y Tampoco es donde como saquemos las notas y listo. Y se arregló el sistema educativo en una hora. pero es que es complicado. Yo la verdad estoy a favor de las notas, Ya. pero para mí no es tan relevante. Estoy a favor de las notas, pero como te digo, si no sé, pues si me doy cuenta que uno de mis alumnas tiene problemas en la casa y se sacó una mala nota, yo le subiría la nota. No Ya, sí, sí. tendría ningún drama porque entiendo que no está aprendiendo y que el ramo de música es para, entre comillas, mejorar tu promedio. O sea, yo como profesora de música nunca voy a creer que mi ramo te perjudique, pues. Ya, sí. No voy a creer que mi ramo te perjudique y tampoco regalar la nota, pero sí entendería cada contexto. Ahora sí veo que alguien realmente está haciendo así flujo totalmente y
y ni siquiera presté atención ni un segundo, no tengo ningún problema en ponerle un 1. Igual estoy en otros contextos, por ejemplo en la iglesia, donde también enseño y no hago pruebas, y me doy cuenta que aprenden igual, pues. Sí, Y quizás no hago una evaluación de teórica, papel. pero sí hago una evaluación práctica. Como hicieron esto. Y ellos también se dan cuenta, pero lo único malo es que es un proceso largo, es algo lento, a largo plazo. En cambio, la evaluación te da una respuesta en un momento breve de que si esa persona Sí, aprendió o no po, aprendió. es mucho más concreto, pero igual está el tema de que una cosa es aprender por la prueba y otra cosa es aprender para más adelante, ¿cachai? Porque Y también creo encuentro que que creo que igual influye como el aprender por gusto y aprender enfocado en la prueba, ¿cachai? No sé si me punto. sí, igual son los intereses, pues, porque creo que muchas personas no nos gusta estudiar y necesitamos la prueba para poder estudiar. Ya, sí. Así de simple, igual entiendo eso. No creo que exista así, bueno, sí existe. Pero no es una mayoría de gente que diga, oye, sí, quiero aprender matemáticas, las amo, y paso todo el día haciendo ejercicios. Y, y aprende haciendo porque hace mucho ejercicio. Pero está la persona que no le gusta, po. Pero también está la Y, persona, quizás a alguien que le gusta, pero no se le da. pero que también está como la situación de la persona que puede ser que no le haya gustado por algún motivo en particular, ¿cachai? No simplemente porque no le gusta, Totalmente. ¿cachai? Por ejemplo, a mí en la media me iba mal y no me llamaba la atención, no me gustaban las ciencias, ¿cachai? En general, física, química, biología, ¿ya? Y después, como ahora ya que salí, veo videos de mis youtubers que me gustan de ciencia y, Si te gusta, y si te sí, dan me ganas de llama mucho aprender. la atención y como que me gusta mucho aprender y si bien no es como que me la pase todo el día estudiando así, pero sí, Ajá, sí de repente me veo un video y después me pongo a investigar sobre el tema, ¿cachai? O me pongo, sí. o me motiva a escuchar eso, ¿cachai? Siendo que en el colegio no. Ujú. Entonces, no puedo echarle la culpa a los profes, porque tuve profes buenos. Pero, pero eso voy, como que obviamente hay gente que puede que de mil formas no le gusten las matemáticas, pero puede que haya gente en la que se le presentaron de mala manera. Pues. Sí, sí, totalmente. O sea, sí, pues se la presentaron de mala manera, porque quizás esa persona para llegar a la matemática tuvo que haber utilizado otro método. Lo que pasa como con los youtubers que hacen esta divulgación de información en general es que relacionan mucho los contenidos con cosas más interesantes. ¿Cachai? Por ejemplo, Jaime, que tiene un video que habla de Bach y Pokémon, ¿cachai? Entonces lo relaciona más. Quizá a alguien no le gusta la música clásica, pero entraría a ese video por ver que hablan de su juego favorito. Por Yo, ejemplo, a ah, mí, yo no tengo ninguna cultura de música docta, entonces cuando yo veo un video de eso, es como, sé que me tiene que interesar, pero no me interesa, la verdad. Pero si ya, veo a alguien analizando música pop, me gusta, sí, porque es pues, la música que escucho, es la música con la que crecí, y sobre todo si alguien compara pop. Entonces cuando veo a Jaime mostrándome algo que no me gusta con algo que me gusta, hace que yo me interese un poco más por lo que no me gusta, o lo sí. aprenda de otra manera. Es que hay otra perspectiva al final. No es, no es que te va a enseñar algo que quizá un profe doctor no te enseñaría, quizás es lo mismo, pero otra perspectiva al final. Sí, sí, porque yo creo que me enseñaría lo mismo. Sí, pues al final, sí. Pero ese es como el aprendizaje significativo de las cosas. Por eso hay que hacer lo que nos gusta. Y lo que nos gusta, Sí, llegarlo a lo que se nos hace complicado. Es difícil de entender a primera, pero hay que pensarlo, analizar eso y eso. Si quieren aprender a tocar algún instrumento, por ejemplo, toquen canciones que les gusten. Porque si empiezan a tocar canciones que no les gustan, va a ser tortura. Hola yo, en la U. tocando, Aprendiendo canciones que no me gustan. tocando para cuestiones que no necesitan. Pero eso, si quieren aprender a tocar algo, por ejemplo, este es un caso muy mi caso, es hacerlo con canciones que te gustan. Que al final como que hay muchos estimulantes. Por ejemplo, eh, yo empecé a tocar jazz en la U con la orquesta que había, ¿cachai? Y ahí tocaba con compañeros. Y estar en ese ambiente como que
como que me gustaba caleta, porque ¿cachai? Estar con el profe que me nos dirigía, estar leyendo cosas que se me hacían difíciles, pero que al final el entorno era como muy estimulante, ¿cachai? Y el profe que nos motivaba caleta, pues. Eso es bacán. Sí, sí, El es verdad. profe A mí me Santiago, gustaría meterme como al mundo folclórico y ya. poder meterme en eso. A confesión. Oye, estuvo buena la conversa. Sí, Me gusta hacer tertulias contigo, po. a mí igual. Igual. Sí, po, yo me acuerdo que la primera tertulia que tuvimos fue, ya, eso La podríamos dejarlo primera escuela anterior. para otra tertulia. Sí. Solo diré que fue en un mall. Super tertulia. Bueno, ¿cuál? Después, en otro tertulia lo veremos. Así que gracias por escuchar hasta acá, gracias por escuchar todo nuestra tertulia. Espero que puedas comentar si tienes algo que aportar. Que nos sigan Déjalo en Instagram, por favor, y se en el, suscriban en YouTube. en el Instagram, sí, o en los comentarios de YouTube. Que lo puedas hacer con toda la libertad. Si estuvo mal, dilo. Si estuvo bien, dilo. Total, no te vamos a pescar. ¿Te Totalmente. imaginas? Ah, Y nos vemos en la próxima tertulia. nos vemos en la próxima. Adiós, me despido con mi jopo, para los que están viendo de Chao. YouTube. Chau. Hasta la próxima.